Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñarte cómo realizar esta mini galletita de jengibre, por si desea colocarla en su arbolito de Navidad. Bienvenidos a un nuevo tutorial con Greta Wins, pero es importante que sepa algo antes de continuar. Esta galletita está inspirada en este patrón. Esta galletita de acá la hicimos hace 2 años atrás. En la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace a dicho vídeo. Con este tutorial estaremos realizando exactamente el mismo cuerpito, sin embargo ya ven que le hemos realizado cambios. Además, nuestra técnica de amigurumis cada vez la perfeccionamos más. Y vean, acá trabajamos los puntos bajos en forma de V y acá en forma de cruz. Siento que nos ha quedado del mismo tamaño, sin embargo se siente mucho más fuerte el amigurumi, queda mucho más cerradito. Y ahora sí, sin más preámbulos, veamos la lista de materiales que no son muchos, la verdad. ¡Lo olvidaba! El patrón escrito de esta galletita lo puede encontrar totalmente gratuito en nuestra web. Acá le estaré dejando nuestra web, gretawins.com, y en la descripción de este vídeo también les compartiré el enlace. Para esta galletita de jengibre yo estaré utilizando hilaza de la marca Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Un material que puede adquirir con nosotros en nuestra web gretawins.com. Vamos a estar ocupando solamente 4 colores de esta hilaza principalmente. Ya más adelante les cuento por qué lo digo así. Yo estaré utilizando para el cuerpo hilaza de color oro. Luego vamos a necesitar para detalles blanco este rojo que es burdeos, me encanta para Navidad, y este que es tabaco. De estos dos colores solamente para el detallito de la cereza. Con esta hilaza yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros, pero siempre puedo utilizar el gancho que usted guste. Por supuesto vamos a necesitar aguja lanera, alfileres, tan solo una hebrita de 1 milímetro de grosor de hilaza color negro para el bordado en sus ojitos y además también su boquita. Tijera, poco de relleno, además voy a estar utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Usted puede utilizar los más grandes o más pequeños como guste. Además 2 botoncitos, también puedo utilizar canicas, es un detallito, ¿no? Y algo más que vamos a estar utilizando son trocitos de hebras que nos hayan quedado de otros proyectos. Acá les muestro mi enorme pecera donde estoy dejando todos los trocitos de hilo que van quedando de proyectos anteriores. Pues de ella misma estaré utilizando trocitos de hebras para crear este detallito y que se vea así como grajeas, ¿verdad? Puedo utilizar los colores que guste. Y es todo el material que necesitamos para este proyecto, así que espero y realmente se haya animado, y si ha sido así, pues comencemos. Para los bracitos y las piernitas vamos a estar utilizando hilaza color oro, o en realidad el color que usted guste para esta galletita. Vamos a hacer 4 piezas exactamente iguales. Ya yo llevo 3 listas. De 2 piezas usted va a poder cortar la hebra. Cortita, no la necesita larga. De una tercera déjela un poquito larga, pues nos va a servir para la unión de los bracitos luego. Con una sola hebra vamos a poder unir 2 bracitos. Voy a hacer una cuarta pieza ahora, que sería la segunda piernita. Con esa que voy a realizar ahora no voy a cortar la hebra al final, pues voy a realizar la unión con esta que tiene la hebra cortita. Espero explicarme bien. Entonces, como le decía, son 4 piezas exactamente iguales y son súper fáciles, tan solo 3 ronditas. Iniciaremos con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar este anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario. Estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 haremos 2 repeticiones de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, otro más en el siguiente punto y en el que sigue un aumento. 2 puntitos bajos juntos en el mismo lugar.
Y volveremos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2, y en el puntito que nos queda, el aumento. Esta ronda 2 la estaremos acabando con 8 puntos. Y precisamente en la ronda 3 y última, 8 puntitos bajos sin aumento alguno. Y la pieza, pues sí, se va a cerrar un poco. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al acabar la ronda número 3 de esta pieza, no vamos a cortar la hebra. Entonces, finalmente tendremos las 4 piezas, 2 con la hebrita cortada, una con la hebrita cortada pero más larga, o sea aquí cortitas, y esta no corte la hebra porque vamos a continuar con el cuerpito y todo, luego la cabeza. Y aquí lo que sigue es la ronda número 4. Voy a colocar el marcador. Pues en la ronda número 4 haremos la unión de las dos piernitas. O sea, voy a tomar una pieza que tiene la hebra cortita. Primeramente, en la ronda número 4 estaremos iniciando con 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. La separación de las piernitas será de una cadena. Tomamos la otra piernita y comenzando justo en el último puntito, así nomás, vamos a realizar en esta piernita 8 puntos bajos. Uno por cada punto que tenemos. Uno, a su vez voy a estar escondiendo, y asegurando esta hebra. 2, 3, jalamos un poquito. 4, ya que esté segura, listo. 5, 6, 7 y 8. Le sigue un punto bajo en esa cadena que hicimos de separación. Un puntito bajo. Y para acabar la ronda, 4 puntos bajos en los 4 puntos que nos quedan de esta pieza. 1, 2, 3 y 4. Y esta ronda número 4 la habremos acabado con 18 puntos. 8 puntos que tenemos en cada pierna serían 16. La cadena que hicimos, la base y el puntito bajo encima, entonces suman los 18. Precisamente desde la ronda 5 y hasta la 8 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3, 4. El punto bajo número 5 cae en la base de la cadena que hicimos para la separación de las piernitas. 5. Y asegúrese de tomar el punto que sigue para que no le falte ninguno y tenga 18 en total. Así voy a continuar realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 5 y de igual forma 18 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda número 8. En la ronda número 9 vamos a repetir 2 veces 7 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue una disminución. Entonces volveremos a repetir 7 puntos y una disminución una vez más y esta ronda la acabaremos con 16 puntos. En la ronda número 10 estaremos realizando 16 aumentos, pero esta vez solamente tomando la hebrita delantera. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, este sería el primer aumento. Otra vez solamente hebrita delantera.
el segundo aumento y así continuaré realizando aumentos durante toda la ronda. Acabaremos con 32 puntos. En la ronda número 11 las repeticiones serán de un punto y un aumento. Un punto bajo, en el siguiente punto un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda, un total de 16 repeticiones y acabaremos esta ronda con 48 puntos. Desde la ronda 12 y hasta la 18 estaremos realizando 48 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y de igual forma 48 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda número 18. En la ronda 19 estaremos repitiendo 6 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución, un total de 6 veces toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 42 puntos. En la ronda 20 precisamente realizaremos 42 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 21 las repeticiones serán de 5 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y luego le sigue una disminución. Y así voy a continuar repitiendo 5 puntos y una disminución toda la ronda. Esta vez acabaremos con 36 puntos. En la ronda número 22 realizaremos 36 puntos bajos sin disminución alguna. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Antes de continuar con las siguientes rondas, a partir de la 23 ya solo vamos a estar disminuyendo. Pues ahora voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento y estaré colocando los ojitos de seguridad. Usted determine cuál va a ser el frente de su galletita. Aquí está la terminación de cada ronda, así que pues voy a elegir esta parte como el frente, pero usted puede elegir la que guste. Estos ojitos de seguridad de tan solo 10 milímetros, pero si usted quiere utilizar los más grandes o más pequeños, siempre es libre de hacerlo. Entonces, voy a estarlos colocando entre las rondas 15 y 16 con 8 puntitos de separación. En la ronda número 10 fue donde hicimos los aumentos, tomando hebrita delantera, ¿recuerdan? Pues esa sería la ronda número 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entre la 15 y la 16 estaremos colocando los ojitos bien bajitos. Entonces, con 8 puntos de separación aproximadamente. Entonces voy a correrme un poquito hacia el lado. Pues quiero que estos ojitos queden lo más centrados posible. Voy a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de 8 puntitos, ahí quedan. Me fijo y si están centrados, ahí los dejo. Si no, pues me voy corriendo hacia los lados, pero creo que ahí están súper bien. 8 puntitos de separación entre las rondas 15 y 16. Ahí los voy a estar colocando. Voy a tomar mi gancho, pues me gusta donde coloqué el alfiler, ahí donde marqué. Voy a crear un poquito más el agujero con el mismo gancho que estoy utilizando, ¿ok? Creo un poquito el agujero y ya luego ahí coloco el ojito de seguridad. Me paso al siguiente alfiler donde sea que lo haya colocado. Creo el agujero y ahora sí el ojito de seguridad. Y ahora sí pues le voy a colocar la seguridad que trae el ojito.
Nada más esto, pero si usted desea mayor seguridad porque considera que esta galletita puede llegar a los brazos de un niño, pues porfa asegúrelo quemándolo, derritiendo este plastiquito negro del ojito por dentro y atachándolo. Tenemos otros vídeos en el canal donde lo hacemos, se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo. ¿Ok? Pero ya ahí están seguros. Y hecho esto, también antes de cerrar vamos a bordarle los detalles. Agujita lanera, una hebrita súper fina, milímetro de grosor de color negro, un nudito en el extremo y vamos a bordar. Ya yo he colocado estos alfileres. Voy a acercarlo lo más posible para que usted vea dónde, pero siempre puede realizar este bordado como usted guste. Es tan solo unas marquitas. Voy a comenzar en este primer alfiler. A su vez voy a ir retirando los alfileres. Y ahora sí me voy a acercar al ojito. Y este es el centro del ojito, pues una rondita más arriba. Ok. Otra vez en donde hayamos puesto el otro alfiler. Y nos vamos a acercar a la puntada anterior, pero no demasiado, ¿ok? Que queden una al ladito de la otra. Que aquí arribita queden un poquito más separadas y aquí debajo un poquito más unidas. Y con eso estará listo. Así me gusta, así que vamos a intentar que este ladito nos quede lo más similar posible. Voy a asegurar acá para comenzar el otro ojito, ya que hay una distancia interesante y no queremos que luego quede esa hebra en el centro. Comenzamos en el primer alfiler. Nos pegamos al ojito, una rondita más arriba del centro del ojito. El siguiente alfiler lo retiramos. Y ahí está. Lo siguiente será realizar la boquita. Esta boquita va a abarcar unos 3 puntitos, ¿ok? Justo debajo del ojito, que abarque unos 3 puntitos. Vamos a marcar, a ver qué tal. 2,5 puntos, ¿ok? O los corremos para que... La idea es centrarla. Nos ha quedado 2 puntitos en el medio y luego he colado cada alfiler en el centro de un punto. Ok, vienen siendo 2,5 puntos aproximadamente. Con esta misma hebrita no la voy a cortar ya que está cerquita del ojo. Voy a comenzar justo en este alfiler. En el que usted quiera comenzar está bien, pero mientras más cerquita esté del ojo, pues va a resultar más cómodo. Y esto es lo que haremos. Voy a volver a insertar en el otro alfiler. Y a su vez me voy a salir una rondita más abajo. Mire. Una rondita más abajo para formar un triangulito. Y así será la boquita. Volvemos a insertar donde mismo abrazando esa hebra y así se forma esa boquita, ese triangulito. Y aquí dentro pues aseguramos.
así listos los ojitos y su bordado, pues vamos a continuar con las siguientes rondas. Continuando con la ronda número 23, las repeticiones serán de 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Esta ronda la vamos a acabar con 30 puntos. En la ronda número 24 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 25 las repeticiones serán de 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Así continuaré repitiendo 2 puntos y una disminución durante toda la ronda y esta la acabaremos con 18 puntos. En la ronda 26 estaremos repitiendo tan solo un punto bajo y luego una disminución. Así, un punto bajo y una disminución durante toda la ronda. Acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 27 y última realizaremos 12 puntos bajos sin disminución. Comentarles que en muchas ocasiones prefieren hacer 6 disminuciones, pero al hacer 12 puntos, colocar el relleno será mucho más fácil y luego cerrar va a quedar exactamente igual. Ya verá cuando acabemos esta ronda. Una vez terminada la ronda 27, voy a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Además, vamos a rellenar muy bien. En la descripción de este vídeo le estaré dejando el enlace a un live que ya tendremos listo en este canal, donde rellenamos completito en vivo, ¿ok? Pero tan solo coloque relleno de manera tal que le dé bien la formita a este pequeño cuerpito que la verdad casi no tiene, ¿verdad? Y a la cabeza que quede lo más redondita posible. Soporta muchísimo relleno. Siempre y cuando no se le abran los puntos, usted puede continuar colocando relleno. Entonces ahora tan solo voy a colocar agujita lanera para cerrar. Así cerramos la mayoría de nuestros amigurumis tomando solamente las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente los 12 punticos. Si usted tiene otra técnica para cerrar sus amigurumis, claro que sí, siempre pueden hacerlo como gusten, ¿ok? Así lo hago yo y me encanta cómo queda. Ya este es el punto número 12 y una vez más en el que iniciamos. Jalamos bien fuerte asegurándonos de que el relleno quede dentro y así se va a cerrar, ¿ok? Esta galletita aquí encima le vamos a colocar detalles, así que por esa razón no se preocupen por asegurar y esconder demasiado la hebra, tan solo un poquito y será suficiente. Cortamos la hebra y así nos ha quedado listo ya lo que es el cuerpito. Bueno, a este cuerpito le falta un detalle y es colocarle los bracitos. Primeramente los vamos a colocar utilizando alfileres, ¿ok? Es uno al ladito del otro, tan solo eso. Yo no le voy a colocar relleno, no lo creo necesario, pero si usted quiere colocarle un poquito de relleno siempre puede hacerlo. Ahí voy a sujetarle con alfileres, demasiados, y estoy buscando que la terminación del bracito pues me quede hacia detrás, dependiendo de su cuerpito. En un bracito hemos dejado hebrita corta, esa hebrita nada más la vamos a esconder y con esta de acá pues los vamos a coser ambos. Las puntadas acá no son muy importantes, tan solo tomando una hebrita del cuerpo
y una hebrita del bracito. Una hebrita del cuerpo y una del bracito. Así nomás. Cuando acabemos de coser todo este bracito, nos pasamos a este de acá y hacemos exactamente lo mismo. Así habrán quedado ya cosidos los bracitos y además también he colocado estos botoncitos que perfectamente los pueden sustituir por cuentas. Lo que ustedes gusten, es tan solo un detalle. He elegido los colores rojo y verde porque se me hacen divinos pues para Navidad. Y ahora sí vamos a continuar con más detalles. Ya sabemos iniciar con anillo mágico, ronda de 6 puntos en el anillo mágico y luego rondas bien básicas de aumentos cada una. Por esa razón le estaré solamente guiando porque sé que lo va a poder realizar. Entonces, en la ronda número 1 vamos a iniciar con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. Ya que tenga lista la ronda 1, coloque marcador si lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Estaremos terminando la ronda número 2 con 12 puntos. En la ronda 3, las repeticiones serán de un punto y un aumento. Durante toda la ronda, un punto y un aumento. La ronda 3 la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y acabaremos la ronda 4 con 24 puntos. En la ronda 5 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. Toda la ronda, 6 repeticiones. Esa ronda 5 la acabaremos con un total de 30 puntos. Y en la ronda número 6, que es la última que tengo hecha, estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. La ronda 6 la vamos a acabar con 36 puntos. Ya que tengamos listas la ronda 6, pues vamos a comenzar con las gotitas. Para comenzar las gotitas, iniciaremos con un punto deslizado. De ese modo cerraremos un poco esta última ronda. Un puntito deslizado. Y ahora sí comenzaremos con las gotitas. La primera y la segunda serán exactamente iguales. Cada una subiendo con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos lazada y comenzando a partir de la tercera, contamos 1, 2, 3. Yo voy a estar tomando esta hebrita trasera que se forma por detrás de cada cadena. En ella un medio punto alto. En la que sigue otro medio punto alto. Luego 2 puntos altos. 1 y 2. Nos vamos a saltar 5 puntos del círculo. O sea, 1, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y nos quedaría el punto deslizado justo en el centro del aumento. ¿Ok? Es lo importante. Que nos quede en el centro del aumento. Esta es la primera gotita. Y la segunda la vamos a hacer exactamente igual. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cierto es que no necesita ajustarlas demasiado. A partir de la tercera cadena comenzaremos un medio punto alto. Otro más en la siguiente cadena. Y 2 puntos altos. Uno por cada cadena que nos queda. 1 y 2. Nos saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, que es lo mismo que hacer el punto deslizado en el centro del aumento. Y lista esta gotita. Notan como que se encoge, es normal, pues queremos que quede abrazando la cabecita. No se preocupen por ello. Entonces, la tercera gotita va a ser un poco diferente. En vez de subir con 6 cadenas, vamos a subir con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos lazada a partir de la tercera, un medio punto alto, otro medio punto alto más en la siguiente cadena, tomando siempre esa hebrita de atrás. Y para acabar esta gotita, 4 puntos altos. 1, 2,
3 y 4. Y en el centro del aumento, un punto deslizado. ¿Qué es lo siguiente que haremos? Pues repetir exactamente lo mismo una vez más. 2 gotitas así como estas pequeñas y luego otra más grande. Solamente 3 más, exactamente iguales a estas 3 y acabaremos todas las gotitas. Una vez terminemos esta ronda 7, donde hemos ya terminado todas las gotitas, 2 grandes, 2 pequeñas, una grande, 2 pequeñas, una grande, pues vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, tan solo lo suficiente para asegurarla un poquito, esconderla ni tanto, pues podemos dejarla hacia adentro. Así que eso es lo que realizaré ahora para luego mostrarle cómo hacer la unión. No solamente he asegurado y escondido la hebra, sino que además hemos aprovechado trocitos de hilos restantes que tenemos, ¿verdad? De otros proyectos. Vean, con tan solo un nudito, así hemos formado esta grajea o como ustedes le llamen, ¿verdad? Y esas cosillas que les rociamos a nuestros pasteles. Bueno, pues esto me encanta. Usen los colores que gusten, color que sea, las puntadas al azar, más o menos como ustedes gusten ponerle. Entonces, ahora solo nos falta colocar esta cremita, ¿verdad? A la galletita. Así la voy a estar colocando. Ella como no está muy centrada, este es el centro de la cabecita y acá está el centro de esta pieza. Pueden ponerlo centrado o pueden ponerlo un poquito de un ladito, como guste. Y es su galletita. Entonces así la voy a estar colocando yo. Y con muchísimos alfileres, tanto como sean necesarios, para que así nos resulte más fácil las costuras. Ahora, si usted desea pegarlo, ¿sí? Pegar este glaseado, esta cremita arriba cayéndole la galletita. Si usted desea hacer esta unión con pegamento, puede hacerlo. Yo voy a coser, pero usted lo puede pegar si así lo prefiere, ¿ok? Acomode las gotitas a su gusto, siempre escondiendo las hebritas que nos queden dentro. Esta cuando cosa ya no se va a ver. Y ahora sí, pues ya yo tengo lista una agujita lanera con tan solo 2 hebritas. He extraído 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía y nada más estaré dando puntadas. Voy a comenzar tomando una puntada de la pieza blanca y luego una puntada del cuerpo. Una puntada del cuerpo y una de la pieza blanca. Así, ¿ok? Así nomás. Durante todo el borde, perdón que le repita, pero si usted desea pegar esta unión, siempre puede hacerlo. Entonces ya habremos acabado esta unión, así me ha quedado. Y a esta galletita solo le falta la frutilla. Vamos a hacer una pequeña cereza. Para ella voy a estar utilizando el rojo Burdeos, que es un rojo que me encanta para los temas de Navidad, pero pueden utilizar el rojo que gusten. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario. En esta ocasión yo no lo haré. Trabajando en espiral en la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Así tendremos, el primer aumento. Y continuaremos realizando aumentos, un total de 6 toda la ronda y acabaremos esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 repetiremos solamente 3 veces, 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Entonces, vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda número 3 la acabaremos con 15 puntos.
Durante las rondas 4 y 5, entonces realizaremos 15 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 5. Coloque marcador siempre que usted lo considere necesario, por favor. En la ronda número 6 estaremos repitiendo 3 veces 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 7 y última, pues 12 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Al terminar la ronda número 7 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para el cierre y además también para un detallito. Pero antes vamos a colocar relleno. Tan solo un poquitín de relleno vamos a acomodar aquí dentro. No necesita demasiado relleno, un poquito que quede esponjosita. Y ya luego a cerrar como de costumbre, así lo hago yo. Tomando hebritas delanteras, adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente todas. Las 2 hebritas que tenemos. $12 y una vez más en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Ya tenemos la bolita, pero voy a insertar en el mismo centro y extraer aquí debajo. ¿Por qué? Porque quiero alarle un poquito. Voy a volver a insertar, pero esta vez tomando una rondita más al lado, saliendo donde mismo. ¿Para qué? Pues para hacerle como un centrito, ¿verdad? Que no se vea tan redonda, sino que quede un tilín, hundidita en el centro. Solo aquí. ¿Okay? Aquí debajo voy a asegurar y con esta misma hebrita podríamos coser si así lo prefiere, pero antes vamos a realizar el tallito. El tallito estaré utilizando hilaza color tabaco, un marroncito, un tilín oscuro. Vamos a iniciar dejando una hebrita larga y luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de la segunda, tomando esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Listos los 4 puntos, vamos a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente tan solo para ahora la unión. Y para esta unión, pues queremos que quede aquí. Así que vamos a colocar agujita lanera. Ya tengo lista una agujita lanera en una hebrita y la voy a introducir en el mismo centro, ¿ok? En la parte de arriba que más bonita le haya quedado. Introducimos una. Tomamos la otra hebra y colocamos la aguja lanera. Bueno, pues con la aguja lanera es más cómodo, pero si usted tiene otro instrumento, pues claro que sí. Introducimos casi donde mismo. Y aquí debajo pues nada más vamos a hacer un nudillo. Aquí debajo un nudillo para que quede bien segura. Como esto va a quedar hacia la parte de abajo y apenas se va a ver, pues yo así lo voy a cortar, ¿verdad? Miren cómo queda la frutilla, es una sencillez. Y voy a colocar agujita lanera aquí para la unión.
Utilizando alfileres vamos a colocar esta frutilla donde más nos guste. Hemos decidido que la vamos a colocar aquí de costadito, pero a mí me está quedando en el centro de esta parte blanca. Entonces ahí la voy a sujetar con alfileres. Ya tengo lista la agujita lanera. Voy a estar utilizando esta curva ya que el amigurumi está relleno y va a resultar mucho más cómodo. Y aquí pues nada, fijarlo muy bien con simples puntadas al azar. Si usted desea pegar esta frutilla siempre es libre de hacerlo, ¿ok? Yo la voy a estar cosiendo, pues ya tengo la hebra lista. Entonces ahí puntadas y más puntadas hasta que quede bien segura. Con agujita lanera y una hebrita de hilaza color tabaco o el marroncito que ustedes gusten, pues vamos a hacerle unas marquitas para darle un poquito de vida al cuerpo. Son al azar. Observe y vea cómo yo le voy a mostrar una por una cada puntada. Luego voy a retirar hacia aquí detrás para hacer algo similar aquí detrás. Aquí delante es suficiente, tan solo unas marquitas. Tal vez otra aquí al ladito estaría bien. Nada más. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora aquí detrás pues algo similar. Listo. Una vez tengamos las marquitas que deseamos, si quiere hacerle más por acá, siempre es libre de hacerlo. Es un detallito, pero sí que queda bien bonita. ¿Ok? Hagan tantas como gusten. Solo si desea colocarla, por ejemplo, en su arbolito de Navidad, con una hebrita de la hilaza de color oro que utilizamos para el cuerpo, agujita lanera, va a resultar súper fácil. Eso sí, vamos a intentar tomar una hebra que nos quede centradita, ¿ok? Con el centro del cuerpo, para que de ese modo cuando la colguemos pues se vea bien bonita. Voy a estar tomando una puntada, pero asegurándome de tomar una puntada del cuerpo, ¿verdad? De lo que es la hilaza dorada. Porque si tomo solo de la blanca la va a estirar demasiado, ya que yo no coloqué pegamento aquí. Entonces asegúrese de tomar bien una puntada bien abajo. Y ya que esté la puntada, toma ambas puntas, las pone parejas, le deja el largo que usted desee y un nudillo. También si tiene alguna hebrita de algún dorado ya un poquito más brillante, si su arbolito lo va a decorar así, pues a juego con su decoración, le va a quedar más bonita. ¿Ok? Y así habrá quedado con todo y cordoncillo. Y así habremos acabado este pequeño proyecto con el que estamos dando inicio a un sinfín de proyectos que estaremos realizando por estas navidades. Solo pura Navidad es lo que tendremos en esta etapa.
Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así pues no olvide dejarme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar este proyecto. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao.